Vale, pues hemos puesto una serie de encuestas en Instagram y en redes y demás. Yo he estado preguntando porque me parecía muy interesante tu visita y pues he preparado una lista de diferentes preguntas, así Guay. si nos podrías contestar. La primera, así para ya volver otra vez a la parte numeraria, es ¿qué obligaciones tiene un numerario? ¿Qué obligaciones? ¿En qué sentido? Obligaciones de líneas, por ejemplo, que decías tú, que no se pueden cruzar. Entonces, te va a sorprender mucho lo que te voy a decir, pero las puedes cruzar todas. Claro. O sea, tú puedes... O sea, digo, las puedes cruzar todas y que estés haciendo mal no significa que no puedas hacerlas. O sea, yo, por ejemplo, tengo lo que se llama un plan de vida, por así decirlo, que podría ser una obligación, que no es una obligación en ningún caso, porque nadie te está persiguiendo. Oye, ¿estás haciendo la oración? Que pues consiste, decía San José María, que es pues una serie de normas de piedad, pues el rosario, la oración, ir a misa, que se adaptan a la vida de uno como el guante a la mano. Entonces, pues tú te organizas en tu día para tener esas normas que se llaman y hacerlas. Ahora, no las haces y probablemente de primeras nadie se dé cuenta. O sea, es algo que haces porque tú quieres hacer, porque es lo que mantiene en tu día a día la relación con Dios. Si no, no tiene ningún sentido que lo hagas. O sea, son por así decirlo, un medio. Al final, el fin es amar. Amar a Dios, a los demás, intentar que la gente conozca el amor de Dios, que muchas veces no tienen ser ni siquiera hablando de Dios. O sea, solo queriendo o actuando, la gente aprende mucho. Y tú también aprendes mucho, tanto de lo bueno como de lo malo. Y por eso te digo que las obligaciones, por así decirlo, pues serían las que puede tener una familia. De estar de tertulia con sus hijos, pasar tiempo con la gente con la que vive. Pero dices, vale, ese tiempo, o sea, no se lo pone en plan, joder, es que si no lo hago 3 veces, me echan la bronca o no. No, hombre, o sea, lo hace porque quiere a sus hijos, quiere verles y por eso intenta lo más posible estar con ellos. O porque quiere a su mujer y por eso quiere estar lo más posible con ellos. ¿Entiendes? O sea, sí, es como hacerse una especie de horarios o es que tampoco son obligaciones, ¿no? Porque es lo que decimos. No es como si faltas un día al trabajo te van a echar. Claro. No es en ese plan. Que esa es otra. ¿Tenéis alguna especie de... suena muy ridículo, pero carné, o sea, no carné, ya me entiendes, ¿no? De decir, para identificarte... Mira, pues yo soy esto. Yo soy numerario y tengo... Y como por así decirlo, a ver, yo... Esto es un poco raro, pero... Volviendo a lo de tal, te he dicho yo, con 14 años y medio tú no puedes tener ninguna vinculación jurídica, evidentemente, con el Opus Dei. Entonces, lo que se empieza es un periodo de discernimiento que luego acaba con una cosa que se llama la admisión y luego la oblación. La admisión es cuando ya sí que puedes hacer un compromiso más serio y la oblación es en ese periodo de discernimiento y dices, efectivamente, que lógicamente la oblación no lo puedes hacer hasta los 18 de manera evidente, tú pero la puedes hacer más tarde, claro. Tú a los 18 o a la edad que sea haces la oblación y ahí ya sí que asumes, por así decirlo, responsabilidades jurídicas. Es una especie de contrato. Vale. Y a partir de ahí empieza un periodo de formación que implica, en la mayoría de los casos, porque siempre hay de todo, pero implica en la mayoría de los casos, pues, el centro de estudios, que implica 3 años o al menos 6 meses dividido en 3 años de estudio de filosofía. Tenemos asignaturas de las que nos tenemos que examinar. Filosofía enfocada a... No, filosofía a secas. O sea, primero estudiamos filosofía, que es vital, por eso te digo que la formación es muy importante. Primero estudiamos filosofía y luego estudiamos teología. Y lo normal es acabar haciendo la tesis en teología. Vale. O sea, es haciendo una asignatura al año, 2 asignaturas al año. En concreto, cuando eres joven y haces el centro de estudios, haces más asignaturas. Pero lo normal es que poquito a poco, pues en latín, no sé qué, no sé cuántos, acabas en Roma presentando tu tesis, doctorándote y tal. Pues muy interesante. Siguiente cosa, y es también, quizás suena un poco ridícula, pero seguro para algunos que se ríen, es que ha habido revisión de guión y alguien no estaba muy de acuerdo, pero... No, pero
explicarlo bien. Era porque, sí, es cierto, no, pero porque yo desde pequeña sí que he sido muy católica, o sea, he sido bastante católica. Y eso, entonces en ese sentido, pues yo posiblemente lo haya tenido más cercano desde que mi abuela era catequista, estoy en un colegio también religioso, etc, etc, etc. Entonces, en ese sentido, pero claro, luego es cierto que veo que no todos nuestros oyentes tienen por qué conocer cosas que, por ejemplo, yo conozco. Claro, Eso es y cierto. toda esta introducción para decirte sí Oye, de verdad. o no, es que parece que me meto con Cristina y que la odio, pero en verdad es un ser maravilloso y le No, debemos mucho a no todos. mientas, no mientas. Besitos. Eso, ¿qué diferencias hay o si es lo mismo ser cura que numerario? Evidentemente, no. De hecho, te voy a decir una cosa. Es lo contrario. Me vas a No, decir. no, ¿te imaginas aquí? No, lógicamente, tiene algo que es evidente, que es lo que saltan las alarmas, que es que todos pensamos que ser numerario, de primeras, es ser religioso. Religioso no en el sentido de que, sí, pues que reza y tal. No me refiero a religioso en ese sentido, Vale. sino religioso en cuanto a, por ejemplo, un monje que hace sus votos o un tal. Y la realidad es que no, porque lo que quería San José María hacer el Opus Dei, y es de hecho su razón de ser, porque muchas veces empezamos la casa por el tejado, que son las consecuencias y no tanto las causas. Y la razón de ser realmente es pues, esos cristianos que viviesen en medio del mundo, que fueran laicos, es decir, que no hicieran votos de nada del estilo, sino que sean laicos, que viviesen de una manera determinada para poder, pues eso, lo de la formación y todo eso, y que se santificasen a través del trabajo. Entonces, claro, un sacerdote es alguien que ha recibido un don del Espíritu Santo, que es la ordenación sacerdotal, que es pues uno de los 7 sacramentos, que sacramentos que podamos recibir, pues no son muchos, la verdad. Pues el bautismo, la comunión, el perdón de los pecados, el matrimonio y el orden sacerdotal es uno de ellos. Y muchos de estos sacramentos solo se pueden recibir una vez en la vida, como pues el bautismo o la confirmación. Entonces, el orden sacerdotal es algo que está lógicamente, en la mayoría de las instituciones dentro de la Iglesia, de las ramas, es algo íntegro, es una vocación mucho más... no iba a decir mejor ni nada por el estilo, porque al final lo importante es que cada persona haga su vocación, ¿no? Pero sí que es una vocación mucho más, por así decirlo... Profunda, quizás. Sí, o sea, es una relación... O sea, es que estás recibiendo un sacramento que el resto no tiene. O sea, es una... O sea, la relación que eso te construye con el Espíritu Santo, los dones, la gracia que da eso... O sea, es que tú puedes, con una serie de palabras, hacer la transustanciación, que es convertir el pan al cuerpo de Cristo. Es que nadie que no haya recibido eso puede hacerlo. Y como cristiano tienes que creer en eso. Entonces, tío, eso es muy potente. O sea, un cristiano no hace eso, por así decirlo. O sea, claro, también hay que decir que la vida de un numerario, dependiendo de cómo sea el sacerdote, pero a mí en muchos sentidos me parece más sencilla que la del sacerdote. El sacerdote se encuentra en una situación, y más hoy en día, en la que es muy fácil dejarle solo, donde se encuentra que cada vez hay menos feligreses en la iglesia, donde hay a lo mejor insultos por la calle. Se encuentra en una situación, por lo general, dependiendo mucho del caso, en la que pueden estar bastante solos. Y puede haber, porque hemos dicho, ¿no?, que el cura es como un paso más allá. No es ya me entiendes, ¿no? Es algo que está más metido. ¿Puede ser un numerario cura? Sí, de hecho los hay. De hecho, hay numerarios que viven en los centros, que se han ido a Roma, se han ordenado sacerdotes y luego... a ver, entonces esto es una movida, porque hay sacerdotes del Opus Dei, más que del Opus Dei, sí, del Opus Dei, que es la Sociedad de la Santa Cruz, que son curas diocesanos. Los curas de toda la vida, de parroquia, de no sé qué. Y esos serían los normales o el grueso. Y luego están los sacerdotes que, siendo numerarios, se han ordenado sacerdotes y que viven en centros del Opus Dei. Y que atienden centros del Opus Dei. Pues llevan la dirección espiritual de la gente, etcétera, etcétera. Claro, y hechos estos pasos incluso jurídicos que mencionabas antes,
hay una manera de dar marcha atrás. Por ejemplo, en el caso famoso de que te enamores de un chico, de una chica, o, vamos, que decidas formar una familia porque tanto como cura como siendo numerario, Sí. una de las cosas a las que reniegas o eso es tener una familia, ¿no? Sí, al final es lo que tiene el celibato. Pero lo primero que, más que una renuncia, a mí me parece una afirmación. O sea, tú no estás diciendo que no a tener a una familia, sino que estás diciendo que sí a un proyecto, un ideal mucho más grande. Estás diciéndole que sí a Dios, ¿sabes Estás lo que te digo? apostando por otra cosa. Eso es, o sea, tiras un poco más. También eso depende de cada persona, porque tú puedes pensar que tu vocación es ser numerario, pero luego estar 2, 3 años y, tío, es que no te sale vivir como es, te cuesta un montón, estás sufriendo, ¿no? Ya conectando con lo que antes, y es evidente que no. Tío, que no es malo que luego, si ves que no es lo tuyo, ya habiendo hecho los pasos o lo que sea, decidas recular y decir, oye, yo creo que esto no es lo mío. Porque al final, lo más importante es cada persona. Esto se dice muchísimo en el Opus Dei. Tú, solo tú, eres Opus Dei. Cada uno es Opus Dei. Es obra de Dios. Entonces, si realmente nos creemos eso, si realmente creemos que eso es así, tenemos que entender que el que alguien se salga de la obra no implica ni que vaya a dejar de rezar, ni que vaya a ser malo o dañino para él, porque al contrario puede ser algo bastante bueno. Al igual que dicen, o sea, puede ser por 1000 motivos. ¿Te enamoras? Sí, a lo mejor te puedes enamorar y te puedes salir, pero es uno de los trillones de motivos que te puedes encontrar, porque al igual que una pareja, lo primero, a mí me resulta muy gracioso que me hagan ese tipo de preguntas, sin más, porque es divertido que alguien te diga, oye, pero si te enamorases, ¿tú te saldrías de la obra? Y yo pienso, joder, tú tienes novia y a ti no se me ocurre preguntártelo, la verdad. Claro. A lo mejor me mirarías un poco raro, Sí. ¿sabes? Pero también es que creo que esa relación cuesta entenderlo al no haber una persona, por así decirlo, física. Claro, o sea, no Pero hay una maldad detrás de quieras, esa pregunta, no, por sino- supuesto que no. Pero sí que hay que entender que sí hay una relación bastante parecida en ese sentido. Pero que puede haber 1000 motivos, al igual que una pareja puede cortar queriéndose con locura, pero es que, tío, las cosas no funcionan, han habido determinadas heridas que nos han cerrado y hay rencores o hay cosas que simplemente el plan de vida que hay conjunto no funciona. Tienes que buscarte otro y no pasa nada. Claro, entonces en este caso, es decir, tú entras numerario, puedes salir. Y en el caso de, no, imagínate, tienes ya una familia con 40 años o los que sean, y te llama. Y descubres la vocación al Descubres la sacerdocio o por ejemplo, estos son casos más complicados porque tú tienes una serie de responsabilidades con tus hijos Claro, o con el cónyuge. Entonces, y tú tienes una serie de responsabilidades que al haber contraído matrimonio, los votos matrimoniales, ahí sí se hacen votos. Los Claro. numerarios no lo hacemos, pero en el matrimonio sí. sí. ¿Sabes? O sea que, sí, entonces dices, has contraído una serie de responsabilidades que a menos que tú sepas que tú siendo sacerdote y para eso necesitas una expensa papal o algo por el estilo, la verdad que no sé muy bien, pero sí sé que necesitas, pues eso, hablar con bastante gente para que te digan, vale, puedes hacer esto, venga, métete en el seminario, lo que sea. Así que tiene que haber alguien que te diga, pasa. Eso es, o sea, no puedes hacerlo de primeras, tiene que corroborarse que, por ejemplo, tus hijos son lo suficiente mayores como para valerse por sí solos, que ya no dependen de ti. Si eres viudo, por ejemplo, pues ya no tienes esos compromisos con tu... Entonces, si se dan esas circunstancias, podría llegar a ser posible. Pero es complejo. Es complejo, o sea, se ve cada caso, evidentemente. Claro. Luego también hay sacerdotes católicos que están casados y dices, ¿qué? ¿Cómo ¿Y que es tienen hijos? Pero es que estos son muchas veces sacerdotes que se han ordenado en la iglesia anglicana, por ejemplo, o tal, y que luego se han unido a la iglesia católica, o son ortodoxos, y que luego se han convertido a la iglesia ¿Y católica. eso no es como que han hecho trampas? Y entonces... parece que han usado hacks, Claro, tío. claro. No, a ver, lo primero, no me voy a meter con ellos porque al final es lo que creían y es lo que tal. Y luego, en cierto sentido, su orden sacerdotal también vale porque ellos también son descendientes de tal, que quizás ha habido un cisma, se ha cerrado, el no sé qué tal.
Pero quieras que no, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, o sea, un cristiano católico que no puede ir a una misa normal y tiene la oportunidad de ir a una misa ortodoxa, le vale como misa. Vale. Porque se hace la transustancia, o sea, esa persona realmente tiene el don del sacerdocio. Entonces, Sí, o sea, lo si de se quiere pasar a la Iglesia Católica... Perdón, ¿cómo era? Sí. Lo de la Transubstanciación. Que eso, a ver si me ha quedado claro, es convertir El pan es en el cuerpo de Cristo. transubstancia y Vale. la acción. Coge la sustancia de que es pan y la convierte en carne de Cristo. De acuerdo. Entonces sí que se da como válido. Claro, se da como válido en ese tipo de casos. Entonces dices, oye, y si en esos casos se da válido, entonces yo no puedo decirle cuando se pase a la Iglesia Católica que no es sacerdote, Claro. a pesar de estar casado. Claro, ahí están. ¿Entiendes? ¿Tiene Porque como es que doble puede hacerlo. nacionalidad o qué? Luego- Sí, bueno, es un poco los hacks, pero también hay que entender que uno tiene que actuar a conciencia. Porque si quieres hacerlas mal, no, es que yo quiero ser sacerdote Claro. y casarme, y entonces voy a hacer estas chamas. Tío, a lo mejor nadie se entera, a lo mejor no. Sí, pero no. Pero estás siendo poco consecuente y poco coherente contigo mismo. Y al final eso es lo más importante. Es lo que dice en el Evangelio, ¿no? De la gente que se acercará y a las puertas del cielo y dirá, oye, Señor, déjame entrar. Y dice, no os conozco. Dice, ¿cómo que no nos conoces? Pero si hemos estado contigo y tal. Dice, no, porque es que cuando yo tuve sed no me disteis de beber, cuando yo estuve desnudo no me disteis ropa, pues el mismo me parece que se aplicaría igual. Ujú. Y en caso de divorcio, se podría, imagínate, te divorcias. ¿Puede Es ser que hay cura? Ahí no, Tantos casos, depende, si te divorcias por lo civil, porque te casaste por lo civil, bueno, es que no te puedes divorciar por la iglesia, o sea, digo, Claro, o sea, pero por la sí- iglesia solo existe una figura que se llama la separación. Bueno, no, existe otra figura que se llama la nulidad. Esas dos. Que solo da el Papa. ¿o No, Ah, la vale, nulidad pues me he lo flipado. hace un tribunal que se llama el Tribunal de la Rota, que estudia jurídicamente el caso de una unión hecha por la iglesia, y si piensa que el matrimonio es nulo, pues lo nulifica, pero hacerlo nulo no significa que ya no hay matrimonio, significa que nunca lo hubo. Ah. Siempre ha sido nulo. Vale. Entonces ¿Sabes? todo lo que has hecho deja de valer. No, Pero es lógicamente, si has tenido un hijo, no sé qué, al final Claro, sigues no le teniendo vas a echar al hijo responsabilidades a con la- ese hijo, si has tenido tal, pero si es nulo o te dicen efectivamente es nulo el matrimonio, el compromiso, los votos, por así decirlo, no es que se diluyan, es que en realidad nunca fueron válidos porque la cosa ya estaba viciada desde el principio. Por Vale. ejemplo, imagínate que yo me caso con una persona y yo no le digo que soy esquizofrénico. Ah. Por ejemplo. Y entonces yo soy esquizofrénico, pero yo no se lo digo. Y después de 8 años se entera, pero yo lo sabía de antes. Joder. Claro, haberse eso es una enterado. causa de nulidad. Claro. Ujú. O sea, un engaño es una causa. Claro, porque Vale. tú no le... O sea, o que yo no le digo, o sea, O sea, para casarte. o yo no decirte que yo no quiero tener hijos hasta que nos casemos. Ah, Yo no decírtelo porque entonces no te vas a querer casar conmigo. Así que yo no te digo que no quiero tener hijos, pero nos casamos y, ya es tarde. o sea, puedes anular una boda, una unión matrimonial. Sí. Sí. Porque la persona con la que estás no quiere tener hijos. No, o sea, tú puedes nulificar o hacer anular, mejor dicho, Sí. una de estas uniones, más que por eso, porque... No te lo haya dicho. Sí, o sea, lo que yo he entendido, lo que yo he dado, que lógicamente no he dado derecho canónico, Ujú. probablemente don Juancho, que es el sacerdote que vive en mi centro, Juancho. me tiraría por una ventana si me vais a hablar de derecho canónico sin tener ni idea. Pero lo que yo creo es que, al menos lo que yo tengo entendido, es que es muy importante para que sea nulo o no, el saber si conocías lo que había. Porque si tú te casas con alguien que es esquizofrénico, sabiendo que lo es, Ujú. luego no puedes decir, no es nulo, es esquizofrénico. Claro, tienes que saberlo. Claro, pero entonces, ¿es nulo porque es esquizofrénico? Ya, pero no es nulo, tú ya lo sabías Claro. y te casaste aún así. Ujú. ¿Y cómo Pero- sabes si lo sabías? Eso se tendría que probar. Lógicamente, esto es un juicio por Sí. derecho Un juicio canónico, como podría hay ser. testigos, hay tal, Ok. eso es. Ajá. Y. Vale. ¿Y dónde vives tú realmente? Porque. Yo vivo en un centro del Opus Dei, que es los numerarios por lo general, luego siempre hay casos y casos. Viene una cosa que es un centro, que pues allí vivimos todos juntos, hacemos un poco vida de familia. En mi caso vivimos unos 13, creo.
y se llama Velate, que es un club universitario, y entonces pues allí, pues aparte de hacer convivencia y vida de familia entre nosotros, vienen muchos universitarios que quieren recibir formación, como la de los círculos que he explicado antes, y a recibir dirección espiritual, tanto del sacerdote como de alguno de los numerarios, lógicamente con formación. También montamos actividades, pues planes para ir a, por ejemplo, la semana que viene se van muchos a Roma, a ver al Papa, a tal, por Semana Santa, y es una actividad cristiana de peregrinación, y al mismo tiempo que apetece mucho, tío, irse a Roma mola mucho. Pues también organizamos ese tipo de cosas y pues eso diría que es un centro del Opus Dei. Joder, ahora que dices lo de Roma, pequeño momento anécdota. ¿Sabes? Estuve en el Vaticano, pero no estuve en el Vaticano. ¿Cómo? O sea, ¿sabes? Lo típico que sale en la tele siempre de la plaza así grande y demás, yo no lo vi. O sea, a mí me dices que no existe y me lo creo. Porque estuve en el museo y los estuve brazos viendo de Bernini. pues, sí, ¿no los viste? No lo vi. O sea, es como estuve y toda la mañana y tal, fuimos de excursión con el bachiller. Y claro, todo ver museos, todo tal, pero no sé, se ve que se iba por una puerta que nunca la cogí. Y me cogí la puerta de irme a mi casa. Qué fuerte, tío. Y por la ventana no vi, entonces quizás vivo en una simulación y... Yo te voy a decir que a mí, el Vaticano, cuando lo vi, yo estudié Historia del Arte en segundo de bachillerato, entonces yo más o menos lo conocía. Decía, sí, bueno, porque esto que hace Bernini con el no sé qué da una sensación. Lo ves desde el centro y tal. Pero tú llegas y lo ves y impone mucho. Sí. Y llegas y impone una barbaridad. Es un muro muy grande. Y la cuesta. Y entras y dices, pero a mí lo que me sorprendió una barbaridad, más que la Capilla Sixtina, más que nada, fue la bendita cúpula. Yo subí a la cúpula y aquí hay una reja porque estás altísimo. Y estaba así. No me podía creer lo malditamente grande y espectacular que era. Y de repente llega un tío y me dice, ¿ves las letras de ahí? Son del tamaño de un autobús de 2 pisos. ¿Ves? La pluma del evangelista ese que hay ahí es del tamaño de una persona. Claro, yo lo veía ahí y yo, ¿qué? Yo estaba loquísimo. Yo me podía haber quedado ahí 5 horas. Joder. Me parecía una burrada. Nunca había visto nada así. Y que lo hiciera alguien que no era arquitecto como era Miguel Ángel, sino que él era escultor y sin embargo dibujó y pintó toda la Capilla Sixtina y hizo la cúpula. Es que ya como si nada. Sí. Vale, otra cosa. También has comentado todo esto de las ramas dentro del cristianismo. ¿Lo digo bien? O, bueno, no, sí, bueno, dentro de la Iglesia Católica, porque Iglesia el cristianismo, o sea, la diferencia entre el resto de cristianismo, hay muchas diferencias, pero sobre todo la Iglesia Católica es la obediencia al Papa, que es el sucesor de San Pedro y la cabeza de la Iglesia, ¿no? Cuando dice tal. Entonces eso sería como lo más importante, lo que hizo Lutero al separarse o lo que se hizo en el primer cisma, en el de la Iglesia ortodoxa, allá por el siglo III o IV. Lo que pasó realmente fue que no querían seguir al Papa y dijeron, este es el Papa, no ese. ¿Sabes? Sí, eso es, por eso, en cierto sentido, es muy parecido las cosas de la Iglesia ortodoxa a las cosas de la Iglesia cristiana. Y en cierto sentido, lo que pasó con la Iglesia anglicana es igual, dijo Enrique VIII, que no obedecía al Papa y que él era el cabeza de la Iglesia. Pero en realidad las iglesias se mantuvieron iguales, las tal. Sí. O sea que es cierto que luego con el tiempo se han cambiado cosas, pero lo que diferencia, por así decirlo, no es creer o no en Cristo, no es eso, sino bueno, cada uno, pues por ejemplo, están los evangelistas, que es que tienen un estudio evangelio súper tocho, súper potente, pero luego no tienen sacramentos, o sea, cosas así. Sí. Lo importante de la Iglesia Católica es el Papa, realmente. Y lo que quería llegar es, incluso no solo otras ramas, sino otras religiones. Sí. ¿Cómo son vistos esos? O sea, como otra manera de acercarse a Dios, aunque lo llamen de otra manera, o se ve como gente que no han encontrado la fe verdadera. ¿Cómo se ve? Incluso la gente que es atea, ¿cómo se ve desde dentro? A ver, aquí hay... Esto es complicado, porque si tú piensas que tienes la razón y que tú vives en la verdad, porque crees en Dios y que esto es la realidad, es muy fácil caer en decir, pobres, que no la conocen. Claro. Pero ahora, aunque me parecería lógico pensar así, me parece una postura bastante poco humilde. Claro. O sea, pensar
que tú eres más inteligente que otra persona o que has tenido mayores posibilidades para conocer esa realidad. Yo creo que, aunque puedes pensar eso, la manera correcta de aproximarse sería, primero, queriendo a la otra persona. Siempre es lo más importante, sea de la religión que sea, opine lo que opine, aunque sea completamente contraria a ti. Quererle lo más importante. Ya dijo Jesús en el Evangelio, que es al final lo que seguimos, que amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois discípulos míos. No en que hacéis grandes signos, no en que vais a tener iglesias chulísimas y no sé qué. Se conocerá en que os amáis los unos a los otros y amáis al prójimo como a ti mismo. En eso conoceréis. Entonces es muy importante eso. Y eso es, me parece, la perspectiva que hay que tener en relación con las otras religiones. Y luego también que muchas veces las otras religiones tienen mucho más en común con nosotros de lo que parece. Y luego, un tío que busca la verdad, que busca trascender, ¿cómo yo le voy a decir que no tiene ni idea? Claro. Un tío que humildemente, realmente está buscando a Dios, sea el que sea, aunque yo creo que solo hay uno, pero vamos a decir, en las religiones o en la tal, ¿cómo yo le voy a decir? Nah, no te estás enterando ni nada. ¿Cómo? O sea, ¿con qué cara se lo digo realmente? Y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Islam está la figura de Isa, que es, con 2 S, Isa, que es Jesús. Lo tienen como profeta. Sí, que al final... O sea, que cuando están hablando de Yahvé en el judaísmo, cuando estamos hablando de Dios en el cristianismo, y cuando están hablando de Alá en el Islam, realmente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Titular. Es que es cierto. Sí. No, me parece muy, muy curioso. Y que es cierto que todos tienen una base muy, muy parecida a todas las religiones. Pero, ¿y el ateísmo? Entonces, el ateísmo, a lo mejor aquí, no sé si sois todos ateos, pero quizás aquí yo voy a soltar algo y os sentís muy atacados, pero a mí el ateísmo puro, decir no existe nada, me parece poco realista o poco humilde. ¿Por qué? Porque hacer una afirmación así de contundente es heavy. Heavy de narices. Claro, si es lo que acabas de decir, que no puedes decir, es que esta es mi verdad, pero ni de un lado ni de otro. Claro, es heavy y al final es dogmatizar algo. No, esto no existe, de ninguna de las maneras. O sea, tú puedes estar abierto o no puedes estar abierto a eso ya depende de cada uno. Lógicamente, yo espero que toda la gente esté abierta a ello. Pero al final es lo que te digo, o sea, es una puerta que tú no puedes abrir. El pomo está dentro de la casa de cada uno. Entonces tú desde fuera, Jesús desde fuera se lo puede llamar a la puerta. No puede abrirla. ¿No puede tirar la puerta? No. Bueno, si se te aparece, yo que sé, de repente aparece un sol y baja un carro, pero no suele ocurrir. Claro, sí, no es algo muy común. No, la verdad que no. Y al final es esto. Y al final es esto y un ateo, lógicamente, lo respeto. Lo que tienen los ateos normalmente es que son gente muy inteligente. Porque al final, para ser ateo convencido, tienes que creértelo mucho y tienes que tener muchos datos y mucha base filosófica para realmente poder decir, no es que no sé si creo o no, como es el agnosticismo o no, sino para ser ateo realmente tienes que tener una base intelectual muy potente. Me parece, los hay. O pero al revés, incluso también. Sí. Que no lo tienes filtrado y dices, coges la primera opción, que eso seguro Claro. que hay de todo, ¿no? Sí, O sea, no, luego también hay mucha gente que dice que es ateo, pero en verdad vive como un agnóstico. Porque realmente no está convencido, porque realmente no ha pensado en ello. Claro. Y luego hay gente que es cristiana católica y que vive como un ateo. Que exista Dios o no exista Dios no tiene ningún tipo de relevancia ni impacto en su vida. Y eso, a mí eso es lo que más pena me da. Realmente. O sea, un tío que es ateo, si está buscando la verdad, que siga por ahí. O sea, un tío que intelectualmente busca saber si existe Dios o no y por ahora está en la conclusión de que no existe, parece fantástico. Que siga buscando. Y ojalá llegue a la conclusión de que no existe Dios. Pero si lo hace con esa perspectiva, es que no puedo... Luego ya
debates podemos tener muchos, a mí me encanta debatir. No, es que esto que dice San Agustín, no es que el argumento ontológico de San Anselmo, y ya nos ponemos a discutir sobre las 5 vías y las movidas, las que quieras, y yo entro, no, tío, pero ¿qué dices y tal? Pero de base, siempre con una confianza sustentado en esto. Si no, no tiene ningún sentido. Total. Mira, esto creo que ya me lo has contestado, ¿no? Lo de ¿qué imagen crees que tiene la gente sobre los numerarios? ¿Y qué crees que piensa la gente cuando lo dices? Más o menos hemos hablado, pero... Pues yo siempre he pensado, es muy fuerte, que la peña... Que hay como dos corrientes. Hay gente como que le genera mucha curiosidad y luego hay gente que le causa mucho rechazo. Pero me he dado cuenta que hay un grupo 3 y que es mucho más numeroso de lo que sabía, que es la gente que no tiene ni puñetera idea. Me parece increíble. Yo pensaba que realmente había mucho más, pero yo recuerdo decirlo en primero de carrera en Derecho y Relaciones, y estar hablando con unos amigos y decirles, no, tal, es que no sé qué, y no sé cuántos, y yo iba como dirigiendo y tal, pero esto por... Y yo, bueno, es que soy numerario. Y entonces me mira así y me dice, ¿y qué tiene que ver con que sepas matemáticas? Y yo, ¿qué? ¿Numerario de qué país, eh? O sea, digo, numerario, en plan, digo, eso es como que... O sea, y hay mucha más gente de la que yo pensaba que no tenía ni idea en esta de qué era eso. Al final. En esta universidad, que esto lo estoy hablando el otro día con una amiga, y es que estuvimos hablando y no sé qué, y justo lo que le dije es que me parece muy potente que hay gente que estudia en la Universidad del Opus Dei y en ningún momento se ha parado a conocer o a pensar qué es, aunque sea, ya que ha estudiado. Y entonces ella es amiga mía, sabe que soy numerario, y entonces se infló así un poquito y me dice, bueno, yo creo que lo básico lo podría decir. Y entonces le miro así yo un poco chulillo y le digo, ¿qué es la hora? Bueno, lo que te he hecho... Claro. Y claro, se bloqueó porque no es tan fácil como delimitar cosas. Y claro, estoy yo que en teoría me sé la teoría y voy a empezar a decir cosas y le voy a decir no. Y claro, entonces se bloqueó. No me dijo nada. Nada. Entonces a mí me da la impresión de que hay mucha gente que da por supuesto, da por conocido y realmente hasta que no sabes decirlo no lo sabes. Pues que esa gente se escuche este podcast y ya está. Y así seguro que salen de aquí con otra visión y conociendo. Esperemos. Un poco que estamos aquí para eso, para entretenernos y para conocer cosas nuevas. Vale, ¿y qué cosas para ti son normales y para mí no? Y viceversa. ¿Qué cosas? Buah. ¿Qué 3 cosas? Por poner ahí que está siendo genial, pero no sé a qué hora cortamos el chiringuito. Llevamos hora y media. Oh. Perdón, no se me escucha. Llevamos hora y media ya. Y hemos calculado, vamos, en torno a la pregunta, ¿cuánto? ¿4? 6 de 17. Ha sido maravilloso, yo estoy súper a gusto. Sí, no, yo también. Lo único es por temas horarios. O sea, calculas tú... A ver, ¿qué hora decimos? Vicente, sí, a ver, yo lo que queráis. Yo he estado súper a gusto aquí hablando con vosotros. La verdad que no esperaba enrollarme tanto, ya lo siento. No, esto es maravilloso. Voy a escribirle a Vicente porque tiene mi disfraz de Becker. Bueno, de hecho, me lo ha montado él. ¿Puedes explicar un poco por qué necesitas un disfraz? Además, lo puedo decir porque a lo que salga este episodio ya habrá sido, vamos... Claro, ya no es... Esperemos que sí. Vale, lo voy a contar. No sé si estarás escuchando esto, Laia, pero esto es por tu cumpleaños. Entonces, resulta que un amigo mío le ha montado a su novia un cumpleaños y entonces le ha ocurrido la increíble idea de montar una gincana que flipas por todo Pamplona. Y pues va a tener gente como en cada sitio de Pamplona, pues por ejemplo yo estoy en la Tagliatella, y va a haber gente como en cada spot de los que va dirigiendo, dándole una pista que le va a llevar al siguiente spot. Y son todo sitios donde pues han ocurrido momentos especiales, tanto en pareja o con nosotros, con sus amigos. Y entonces todo esto le hemos dado un tinte histórico y todos vamos disfrazados de figuras históricas. Así que ahora en un rato me tendré que ir al Tagliatella vestido de Becker. Perfecto. Pues nada, cuando eso dices... Sí, de hecho, le voy a decir Vicens. ¿Qué le voy a decir yo?
Estamos mientras, bloqueados. ¿qué tal? ¿Estáis viendo el episodio por aquí? A ti muy guapo. Pof. Espero que en cámara Leire también me esté pichando increíble. Bien. Está siendo bastante interesante. Sí, me parece un tema, vamos, de donde se puede sacar... Sí, es Cosas abrir muy una interesantes. castaña, sobre todo necesaria. Sí, porque hay mucho secreto, mucho... Sí, bueno, pues- más que secreto, como... Ay, no hablemos de esto. Sí. No, a mí me encanta la gente que me dice, oye, perdona si te... No, moléstame, pregúntame, coño. Leches. Me cachis. Ay. Le encanta a Juan lanzarme pullas. Es su afición número 1. Siempre, pero es que Cristina, ya sabes que... Es que hemos contado cómo nos conocimos tú y yo. Creo que todo el mundo lo sabe porque lo habremos dicho 80 veces. Todas las personas que nos hayan visto juntos, yo creo. Vamos a hacer un adelanto y luego ya en el especial que hagamos esto ya lo contamos. Pero nos conocimos debatiendo. Éramos Sí. rivales. Sí, ¿Ah, voy a sí? contar una pequeña anécdota, solo una pequeña que es la que siempre cuento y a Juan le repatea. Es que iba primera, a mí. A ver. Nos conocimos porque nos tocó en las prácticas, además debatir en contra. Y en el momento de la verdad estuvimos sufriendo, además, la misma semana que se preparaba el debate definitivo, estuvimos sufriendo porque íbamos fatal de tiempo, exámenes, etc. Bueno, da igual. Entonces, el Vamos a hacer la caso... víctima. Ay, es que vamos Bueno, fatal si de quieres tiempo. Me alargo Por más. favor, acaba. Entonces, claro, Con calma. quiere interrumpir el momento para no llegar al final. Pero bueno, Me has pillado. lo que pasó al final es que había una sala donde ponían los resultados y él salía de la sala y yo le vi muy feliz y dije, "Ay, ¿qué tal? No sé qué tal te ha ido?" Y dice, "Buah, súper bien, vamos segundos." Y digo, "Ah, qué bien, tal, no sé qué suerte." Tal. O sea, porque sinceramente ir segundos de no sé cuántos es increíble. Y su gran equipo diciendo, "Buah, vosotros seguro que vais muchísimo peor que nosotros." Alguna cosa así. eso He díselo. dicho algunos de vuestra... No he dicho que lo hayas dicho tú, Ah, vale. porque no fuiste tú. Nada, entramos tal, miro, y él me dio la maravillosa noticia de que realmente íbamos primeros. Con O mucho sea, orgullo le sabía- y- Solo tenía una posibilidad de que le superáramos y... pues, Orgullosa de pues mi claro. compañera. Por que- eso hay un cierto que se pique lo a hizo día muy de hoy. bien. No, lo que pasa es que se inventa cosas. La historia de verdad no fue una historia de... No, yo mejor que tú, no. A ver, no, la he no. resumido... No, ahora en serio, la he resumido para hablar de eso esto no es- pero más eso no es adelante. lo importante. Lo importante es que debatimos el uno contra el otro y al terminar hicimos un poco resumen y ella dijo cosas positivas de mi discurso y dije, mira Claro. qué maja, ¿sabes? Que hemos estado hace un minuto y que nos partíamos la cara ahí en el escenario. Como debe ser. Pues eso es, porque sales ahí A matar, sí. Y ahora, joder, somos capaces de decir, mira, esto se ha hecho bien, esto tal. Un Y buen entonces feedback. creo que me acerqué a hablarte. Y le pegaste una Sí, paliza. Le dije, mira... Mira, tú y yo nos vamos a tener un problema, ¿eh? y el problema perdura hasta el día de hoy. Y el problema ha sido Mensajes de Verano, episodio semanal, todos los lunes a las... 4 de la tarde. Oye, qué chulada, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, aquí matándonos, por eso estamos a episodio doble esta semana, porque en Semana Santa Ya. Hace hay que estragos. publicar. Pero, vale, encantados, ya ves. Que nos lo estamos pasando aquí y... Sí. Retomamos. Vamos a ver. Porque creo que se ha quedado sin ¿Se ha quedado- batería. ¿Se está quedando sin? Pues sí, ¿Se está quedando sin o se ha quedado sin? se ha morido ya. A ver, si está en negro es que se ha morido. Si nuestra no está magnífica, pero nos permite grabar y pone full. ¿Cómo que pone full? No, sí pone full. ¿Desde cuándo pone full? Desde ya, o sea, acabo de mirar hace Ah, vale. cuando estabais terminando la última pregunta antes de hacer el parón le he vuelto a dar a esto y digo, va todo genial. Y de repente he vuelto a mirar y digo, no está la cuenta atrás de cuánto. El pique entre él y yo llega hasta la cámara. Nada, esto es de que mucho cosa de Se agua. Que no sé en qué Poca caso, gente pero- lo sabe, pero nosotros nos conocimos haciendo un proyecto sobre un pájaro. Sobre un Es verdad, tío. Eso fue súper épico, Eso fue muy surrealista. Bueno, tenemos... Por favor, sube. Sube que esto está grabando, ¿no? ¿Qué? Tenemos la magnífica noticia de que si ya la cámara nos había ido mal con Vicente, que solo se nos había grabado de aproximadamente 1 hora, se nos había grabado unos 40 minutos. Juana, Vicente no tiene vídeo, sí, Vicente no tiene vídeo. ¿Qué? Vamos a ¡No! surrealista, ya ves. Por eso no hay que hacer episodios dobles. Faustino, ¿dónde estás? Porque aquí no estás poniendo orden. Ya está.
No me lo puedo estar ¿Está creyendo. grabándose esto? Está grabando. No me lo puedo estar creyendo. Increíble. Qué pena, Vicente me asustó. Con los guapos que estábamos. Venga, todos. Pero seguro que no se puede Colectivamente. recuperar de ninguna de las maneras. Se podría. Mientras le daba el botón lo estaba pensando y he dicho... No. ¿Qué te Hay que pasa por asumir. la cabeza para borrar el vídeo? Pues porque he dicho, esto suele pasar, ¿vale? En plan, no borro los anteriores por si acaso, que ya están subidos y de todo. Sí. Entonces, luego me pone memoria llena, claro, normal. Vale, pues Has pensado en el anterior y has borrado y eso. claro, he dicho, bueno, pues yo qué sé, pues como siempre lo borro y ya está. Pero no hay manera de recuperarlo de ninguna de las formas. No lo tienes conectado con ningún dispositivo ni nada. Posiblemente no. Bueno, Bueno, si no... No se puede, porque lo acabo de borrar. Bueno, Se puede sacar solo modo podcast. a ver, ¿no? lo puedo hacer. El audio está lo puedo grabado. hacer, pero claro, espérate, no podemos hacerlo. Podemos pedirle a Faustino que Porque- vaya dibujando lo que iba haciendo. No, si lo puedes Que se hacer ahora marque mismo, por 2 favor. horas de película Ahora mismo. de solo lo que hemos estado hablando. Mira, no vamos a Sí, terminar. vamos a hacerlo. Vamos a hacer ya parte 2 y dos. de hecho, la siguiente parte, Samu y yo contaremos cómo nos conocimos. Sí. Sí. Porque Bueno. hicimos un proyecto sobre el fin del mundo y un pájaro. Y Robert Guido. Sí, Increíble. Pues Épico. ahora... ¿Grabé esto? No, muy épico. No, No, esto... esto sigue grabando sobre o todo sea, porque ahora os voy a explicar por qué se podrá recuperar o por qué no, porque mi padre es informático, entonces os explico cómo funciona borrar las cosas. Tú en verdad no borras nada. O sea, borrar es muy difícil. Tienes que hacer con unas cosas muy chungas. No puedes quemar un disco duro. Juan es la CIA. No suele funcionar eso, porque ya te digo, necesitas un material especial que ahora mismo Un no sé. martillo. Un martillo. Un martillo borra cosas. Una ¿eh? prensa. No, pero la cosa es, borrar simplemente es decirle a la tarjeta, mira, esto no existe. Entonces la tarjeta escribe por encima. Y ahí es cuando se borra. Ah, pero entonces no has sobrescrito nada todavía. Claro, No, por sí, eso porque no estás le he puesto a grabando. grabar. Y ahora le acabo de poner la iré otra vez a grabar, ¿no? Lo acaba de quitar. porque tú me habías dicho que... No, yo no había dicho O sea, nada, sí se ya ha está sobrescrito. grabado. Perfecto, ahora sí. O sea, tienes un espacio que se supone que has borrado, entonces es como, cierra los ojos, aquí no hay nada. Pero sí hay algo. Entonces puedes recuperarlo si no escribes por encima. Voy a hacer una Con cosa. algún programa o con algún Sí. tal. Pero claro, sabes, bueno. A ver qué se puede conseguir, Saca ¿eh? tu móvil. Pero si no, lo importante son nuestras voces Esto ya sensuales. no lo o vamos sea. a emitir, entiendo. No, esto sí, esto es parte de. Sensual bochorno, o sea, esto. Esto es Por un favor. rato porque ¿La he cagado? No, ya está. No, Bueno, es que sin hacemos más. parte 2 mejor. Ah, claro, parte 2 y todo lo ¿Tienes que prisa, sea. no? Sí, bueno, no, me no. tendré que disfrazar de Becker en algún Esto momento. Esto ya. Fin, no fin, sino coma. ¿sabes? Coma, punto y Punto y coma. coma. Como Punto y diría, coma. como diría Bea, punto y coma. Como punto y coma. Ya- No, se acabó. Ya está. Despido el programa. Que lo despida yo. Sí. ¿Qué suele hacer la gente para despedir? Dice una frase. Vicente nos mete ha contado una- una historia. ¿Nos ha contado una historia? Joder, es que con las historias de Vicente no puedo Es que competir. puedes decir adiós y ya está, Lo que pasa es que Vicente. Sí, con las historias de Vicente no puedo competir. Y como no soy tan ingenioso como, por ejemplo, Asier Aldea, voy a decir adiós y ya está. Oh. Vale. Vale, genial. Bueno, espérate ahora que no se ha grabado esto, ¿eh? Ahora nos abrazamos todos y qué felicidad. Pero